Muy buenos días a todos y feliz viernes 17 de julio de 2020 en este vídeo que es el número 160 de Contestamos a vuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y como siempre empezamos con el tema del Premium. ¿Quieres tener un abogado de confianza? ¿Un abogado que resuelva tus dudas en menos de 24 horas sobre derecho laboral y de la seguridad social? Pues bien, te informamos sobre Capmany Premium. Con este nuevo servicio puedes tener un abogado que te resuelva tus dudas en 24 horas y además gozarás de ventajas adicionales en la contratación de los servicios de Capmany Abogados. Sin duda, infórmate ya sobre Capmany Premium. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Si os gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que, como siempre, podéis formularnos nuestras preguntas a través de nuestro canal para que las respondamos, pues ya sea por texto o algunas de ellas seleccionadas que contestamos en los vídeos de estos viernes. Bien, ya sabéis también que cada miércoles a las 5 de la tarde hacemos un directo. En relación a los contenidos y viendo lo que hemos hecho durante esta semana, quiero destacaros una cosa. Empezamos ya con la nueva normalidad, hacer la cantidad de vídeos que hacíamos antes. Y este lunes tuvimos un caso de éxito en el que se declaró por parte de un juez una incapacidad absoluta a una persona que padece asma grave. Podéis leer esa sentencia en nuestra página web. Y también el martes hicimos un nuevo vídeo divulgativo explicando cuándo un despido es improcedente. A partir de la semana que viene vamos a cambiar un poco el orden de estos vídeos, es decir, el lunes tendremos un episodio divulgativo explicándoos pues, cuestiones sobre derecho laboral, seguridad social, seguros de vida. El martes haremos los casos de éxito, el miércoles haremos el vídeo en directo y el viernes haremos este contestando a preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, sepáis ya que empezamos un poco a mover la máquina con una cierta normalidad después de pues, la situación de coronavirus que hemos estado viviendo en este estado de alarma. Bien, y dicho esto, empezamos ya a contestar a las preguntas de la audiencia. Si os parece, empezamos hoy con la primera pregunta que nos la hace Monse y nos dice lo siguiente. Dice, ¿y si reclamas mediante abogado porque no estás de acuerdo con la incapacidad concedida, en qué tiempo te contestan a dicha reclamación? Y si es negativa y vas a juicio, supongo que un año en adelante para el proceso, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Monse, por tu pregunta. Lo primero, esa reclamación previa que informas tú, es decir, no estás conforme con la resolución que te han concedido, no es obligatorio hacerla con abogado. La puedes hacer por tu cuenta y el hecho de que la hagas mediante abogado no quiere decir que vaya más rápido. Es decir, va a tardar exactamente lo mismo que si lo presentas por tu cuenta. Ahora bien, los abogados trabajamos de forma obligatoria con certificados electrónicos y sí que es cierto que todos los expedientes que se tramitan por certificado electrónico van más rápido. Entonces, en un tema como en el que estás explicando aquí, si tú lo presentas por registro en una oficina del INS o si lo presentas sin certificado, por ejemplo, mediante la web de la Seguridad Social, eso va a tener un proceso un poco más lento. Entonces, nosotros lo hacemos con certificado. Igualmente, si tienes certificado electrónico, ya sea el sistema clave, el certificado digital, el DNI electrónico, si lo presentas de esta forma, va a ir igual de rápido que si te lo presenta un abogado, que te lo presentáramos nosotros, porque es el tema electrónico telemático. Muchísimas gracias por la pregunta. Bien, me preguntabas también si es negativa, que es la gran mayoría de reclamaciones previas, pues yo me aventuro a decir que pues, seguramente más del 90% son negativas. El plazo de un año para el proceso. Es la gran pregunta que nos hace mucha gente. ¿Cuándo va a ser el juicio y demás? Esto va a depender del juzgado. No es lo mismo que te toque un juzgado que otro de la misma pues, provincia. Por ejemplo, en Barcelona hay 33 juzgados en concreto que te pueden tocar. Para esto no es lo mismo que te toque el juzgado, me lo invento, X, es igual el 10 que el 25. En función de qué juzgado te toque, pues a lo mejor el señalamiento será antes o más tarde. Porque cada juzgado tiene su agenda y puede tardar más o menos. Pero sí, lo habitual, antes del COVID, en época pre-COVID, estábamos en 6-8 meses, en la mayoría de provincias de España, pero hay algunas que llevan un retraso importante, por ejemplo en Sevilla el retraso es muy importante y hay otras que lo habitual es que sea un año, más o menos como bien dices. Puede ser un año y medio, tenemos juicios ya para el 2022, juicios incluso para el 2023, en algunos sitios, pero lo normal es que sea un año y vamos a ver ese plan de choque de la justicia que nos prometen para el mes de septiembre, a ver en qué se traduce
y ello pues os lo iremos informando durante todos estos vídeos en directo que vamos haciendo los miércoles. Os iré informando de qué es lo que va sucediendo con este plan de choque, sobre todo a partir de septiembre. Ahora estamos un poco achicando agua del barco, haciendo los pocos juicios que se pueden durante este periodo de estado de alarma con las medidas de seguridad que se han impuesto, y esperemos que a partir de septiembre pues no haya ningún rebrote como parece que está sucediendo, por ejemplo en Cataluña, en la provincia de Lérida, incluso en Barcelona y en el Hospitalet de Llobregat, que hay pues, una situación ahora un poco alarmante. Bueno, veremos qué es lo que sucede y esperemos en septiembre que todo pueda pues, avanzar hacia esa nueva normalidad. Muchísimas gracias por la pregunta, Monse. Vamos con otra pregunta, nos la hace Rubiecita33 y dice: buenas tardes, tengo 38 años y padezco desde mi adolescencia de cefaleas crónicas. Estoy en la unidad de cefaleas crónicas del hospital y me han hecho todo tipo de tratamientos, botox, inyecciones en el estómago, etc. La neuróloga me dio un informe donde dice que estoy incapacitada para todo tipo de trabajo y que me han probado toda la medicación del sistema sanitario. Mi pregunta es, ¿qué grado de incapacidad me darían y si mi caso también puede ser exitoso? Me duele todos los días y me incapacita para mis labores en el hogar. Muchísimas gracias, espero respuesta. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Es uno de los casos que nos ocurre pues, frecuentemente. Verás casos de éxito pues de sentencias judiciales, es decir, casos que como tú ya han sido denegados y que después en una sentencia judicial se ha acabado reconociendo. La gran mayoría de ocasiones, un caso como el tuyo se reconoce en vía administrativa y no es necesario ir a juicio, pero hay muchas veces que se tiene que ir a juicio igualmente. Por lo tanto, sí que te recomiendo que puedas ser asesorada de un abogado para hacer esa reclamación. Puedes entrar en nuestra página web, campañaabogados.com, y ahí tienes un teléfono, y si no también puedes pues, contactar por correo electrónico y nuestros asesores se pondrán en contacto contigo para hacerte un poco la valoración del asunto. En este tipo de casos, la limitación funcional, nos preguntabas qué tipo de incapacidad, pues sería la absoluta, para cualquier tipo de trabajo. Lo que parece es tan limitante que hace que en ese sentido no puedes hacer ningún tipo de trabajo y pues la incapacidad que se reconozca sea una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo. Normalmente la migraña crónica, grave o severa se define por tener durante 15 días o más al mes episodios limitantes. Y por lo tanto, en esos casos, ya te digo, jurisprudencialmente se suele reconocer, en vía administrativa también, pero algunos pues tienen que ir a juicio. En todo caso, se tiene que estudiar en concreto qué es lo que se puede hacer. Bien, en otro caso, vamos a otra pregunta. Gracias por la pregunta. La pregunta siguiente nos la hace Ikitsu Kung y dice lo siguiente: ¿me puedes decir un ejemplo de cuánto cobraría la incapacidad parcial si mi base es de 950 euros? ¿O qué importe sería para multiplicarlo por 24 meses? Bien, gracias por la pregunta. En este caso tenemos que tener en cuenta que la base pues, es correcta, de 950 euros, y entonces sería una indemnización de base de 22.800 euros. Has de tener en cuenta, en este caso, que esto sí que tributa al IRPF del trabajo. Cuando tú lo cobres y te lo reconozcan, de ese año que lo cobres, se va a sumar pues esa cantidad a la base del trabajo que te van a cobrar en la renta. Ahora bien, en la ley del IRPF se prevé una reducción del 30%, es decir, de esos 22.800 euros, si te tocara pagar, me lo invento, pues el 10%, ¿no? 2.280 euros en la renta que te quitarían de retención, que es más la retención, pero bueno, si fuera ese 10%, no sería sobre los 22.800, sino sería sobre la reducción del 30%. Le tendrías que quitar el 30% y sobre ese 30% es donde se te aplicaría el IRPF. ¿De acuerdo? Importante esto que se tenga en cuenta porque a veces uno hace números y ya de primeras el INS cuando paga hace una retención, que eso luego se tendrá que calcular en la siguiente declaración de renta, si esa retención era correcta o no y si la declaración de renta pues hay alguna cantidad más que se tenga que pagar por esa indemnización o por el contrario haya habido un exceso en la retención y por lo tanto tengas derecho a una devolución de alguna cantidad en la declaración de renta. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta también del IRPF, veo. Nos la hace Fénix y dice: hola, cobrando una pensión por una incapacidad permanente total de 700 euros en 14 pagas, ¿me tocaría pagar algo a Hacienda? ¿Tendría que pagar algo de IRPF? Y respecto al mínimo personal y familiar en la renta, ¿cómo aumenta o cuánto aumenta? Bien, muchísimas gracias, Fénix, por la pregunta. En este caso,
vamos a ver, si solo estás cobrando esa incapacidad permanente total de 700 euros, que serán unos 9.800, ¿no? Creo, casi 10.000 euros al año, perdón, no tienes que pagar nada en la declaración de renta, ¿vale? Porque el IRPF te saldría a cero y no te van a hacer ningún tipo de retención. Al solo tener un pagador y tener estos ingresos, no tendrías tampoco la obligación de presentar la declaración de renta. Ahora bien, si tienes otro trabajo, si tienes otros ingresos, por ejemplo, derivados de alquileres, que puedas tener algún piso en propiedad y algún piso alquilado en ese sentido y demás, sí que tendrías que hacer la declaración de renta y ahí se tendría que calcular el IRPF. Si solo tienes esto, como dices, el mínimo personal y familiar que tenemos todas las personas es de 5.500 euros. Aquellas personas que tengáis una discapacidad del 33% o superior, ya tenéis 3.000 euros más, que es lo que me preguntabas, de mínimo personal y familiar. Es decir, ya llega a los 8.500 euros. Y además, por ser pensionista, también hay un plus de 2.000 euros. Es decir, que en todo caso, tu pensión estaría por debajo y no tendrías que pagar absolutamente nada de IRPF. Bien, muchísimas gracias, Félix, por la pregunta y cualquier duda que tengáis sobre el tema del IRPF y demás, pues lo vemos. Bien, vamos con otra pregunta. Nos la hace Richie Chanadu. Dice, hola, buenas tardes. Tengo una incapacidad total para el puesto de trabajo habitual y se me ha reconocido una discapacidad del 33%. Quiero comprarme una parcela donde posteriormente construiré un chalet. ¿Tengo alguna ayuda por la discapacidad y por ser mi primera vivienda? Soy de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En relación a este tipo de ayudas de discapacidad, hace años ya que se retiraron, que era la ayuda por discapacidad a la adquisición de la primera vivienda, ya no existe. Algunas comunidades lo tienen, en mi caso de la Comunidad Valenciana no existe y en ese sentido lo que hay son ayudas para, por ejemplo, la adaptación del domicilio, para quitar las barreras arquitectónicas, demás, etcétera. Es decir, ayudas a la reforma, pero no a la construcción de una nueva vivienda y por lo tanto no gozarías de ningún beneficio en ese sentido. Lo que te recomiendo para que puedas ver los beneficios en la página web de la Generalitat Valenciana, pues ahí puedes buscar, si buscas GVA, ¿no? Las siglas de Generalitat Valenciana, y buscas ahí discapacidad, beneficios de discapacidad, te saldrá una página web y hay un PDF con el listado de todos los beneficios que se tienen en función del grado de discapacidad, etcétera. Y por lo tanto, ahí podrás ver que para la adquisición no hay ninguno, pero sí que tienes muchísimos otros beneficios que quizá también te podrían resultar útiles en este sentido. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Jorge Gauna y dice lo siguiente. Hola, tengo una deuda con Hacienda y estoy de baja médica hace 6 meses. No me han descontado el embargo en mi nómina. ¿Es correcto? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, pues bien, es posible que el pago te lo esté haciendo directamente el INS o la mutua y en ese sentido que ellos no sean conocedores de esta deuda. Entonces, si la empresa te estaba haciendo una retención porque tenías un embargo y ahora el otro pagador que es la mutua no lo hace porque no lo conoce, pues es correcto, no tienes que hacer nada tú. Es decir, si en ese sentido es la agencia tributaria que tiene que embargar y no embarga, pues tú no tienes que hacer absolutamente nada en ese sentido hasta que pues, te pudieran dar el alta y en ese caso pues ya se ocuparía la agencia tributaria de cobrarse esa deuda que mantienes con Hacienda. Muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Antonio Marín. Y dice, ¿puedo dar de baja a un interino que ha estado en ERTE por fuerza mayor? Se incorporó en estado de alarma estando de baja y se incorporó también al ERTE. Ahora se extinguió el ERTE el 30 de junio y le daría de baja con efectos 3 de julio. Y una segunda pregunta, ¿qué pasa con los retas societarios? ¿Se recogen en el artículo 8 o 9 igual que un reta normal? Bien, muchísimas gracias, Antonio, por la pregunta. Disculpa que sea respondida pues hoy, ¿no? 17 de julio, en este sentido. Pero bueno, te comento. Lo que se estableció fue que los interinos, los contratos temporales y demás, se suspendían su plazo para que no se les pudiera despedir estando en esta situación de estado de alarma y de ERTE. Por lo tanto, aunque se les acabara el plazo de su contrato de interinidad, lo que se hacía es se suspendía. Se suspendía quiere decir que en este caso el contrato de interinidad sigue vigente. Si tenía pues 6 meses, me lo invento, pues durante el estado de alarma se ha suspendido y se tiene que mirar cuántos días le restaban después del levantamiento de ese estado de alarma. Por lo tanto, como mínimo, hasta esos días que sume pues en ese sentido la interinidad, pues lo tienes que mantener al trabajador de alta, ¿de acuerdo?
Y en relación a la segunda pregunta que nos dices, ¿qué pasa con los retas societarios? Se acogen al artículo 8 o 9 igual que un reta normal. Me imagino que es sobre la prestación de cese de actividad. Esto sí que está resuelto, sí que la pueden cobrar, la prestación por cese de actividad. Y las bonificaciones, la de cotización, también las tienen, siempre y cuando hayan sido beneficiarios de esta prestación por cese de actividad. Es decir, que los autónomos societarios se les aplica el mismo régimen que pues, cualquier otro tipo de autónomo que no sea en este sentido societario. Muchísimas gracias, Antonio, por la pregunta. Vamos con otra. Nos hace Ismenia Martínez, que dice: hola, una pregunta. Tengo 56 años y solo he cobrado la ayuda para inmigrantes retornados. Trabajé 3 meses cotizando y cobré la RAI solo 6 meses. ¿Tengo derecho a cobrar alguna ayuda? Saludos, gracias. Bien, muchísimas gracias por tu pregunta, Ismenia. En este caso, desconozco más datos para saber si puedes cobrar algún tipo de prestación. Lo que sí que tendrías que hacer en este caso es hablar con el SEPE para ver si puedes cobrar el subsidio para mayores de 52 años y si te viniera denegado, entonces ahí sí que podrías solicitar esta nueva prestación en el caso de cumplir los requisitos, que es el ingreso mínimo vital. Con este ingreso mínimo vital, pues sí que se podría suplir esa denegación de todas las prestaciones a las que podrías tener derecho. Entonces, para cumplir ese requisito del ingreso mínimo vital que te va a exigir el INS, lo que sí que te diría es que vayas a una oficina, a una cita previa al SEPE, para que te digan si en función de tus circunstancias personales y familiares puedes cobrar algún tipo de prestación que te quede aún, y si te dicen que no, entonces quedaría abierta la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital que te comentaba. Muchísimas gracias, Ismenia, por la pregunta y mucha suerte con tu reclamación. Vamos con otra, nos la hace en este caso María Belén López Gutiérrez y dice: buenas tardes, en el caso de haber recuperado a todos los trabajadores, no sé si renunciar al ERTE de fuerza mayor parcial porque las causas que avalan el ERTE ya serían más bien productivas. Nos comenta la inspección que una vez recuperados todos hay que renunciar. ¿Cómo lo veis? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, María Belén. En este caso, bien, ya lo vimos en su día. Se permite, en el artículo 2, ahora bien no recuerdo del Real Decreto Ley cuál era, pero se permite la conversión del ERTE por fuerza mayor a ERTE por causas ETOP, económicas, técnicas, objetivas o de producción, como bien dices. Por lo tanto, lo que yo veo aquí en este caso es que deberíais pasar a un ERTE por causas económicas productivas en este caso, ¿de acuerdo? Y evidentemente se perderían los beneficios, y así no tenéis un riesgo con la inspección de trabajo que pueda decir que se ha hecho en fraude de ley, o con los trabajadores que pudieran impugnar ese ERTE. Por lo tanto, lo que parece más lógico es que si sigue estas causas y tenéis una necesidad de que haya trabajadores que aún continúen en un ERTE, aunque no sea la totalidad de la plantilla, pero sí parte de ella, lo más lógico que es esa conversión del ERTE por fuerza mayor a ERTE por causas de producción. Muchísimas gracias, María Belén. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Acuarios Plantados, Agustín. Dice: hola, estuve de baja por epicondilitis y la mutua dijo que no era enfermedad profesional. Mandé al INS la documentación para que me reconocieran la enfermedad laboral y me han mandado una carta donde efectivamente me la reconocen como enfermedad profesional. ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Tengo que pedirle algo a la mutua? Gracias de antemano y felicidades por tus vídeos. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Agustín. En este caso, lo que deberías hacer primero es que lo que te hayan pagado de baja sea correcto, corresponde con lo de enfermedad profesional. Ya está bien que lo tengas reconocido en este caso, y esto te podría servir ulteriormente para pedir una incapacidad permanente por enfermedad profesional. El hecho ya de tener una baja reconocida por este motivo te va a ser de una gran ayuda en un futuro para poder solicitar una incapacidad permanente por este tipo de enfermedad profesional. Entonces, importante que se tenga en cuenta esto, ver que lo que hayas cobrado sea correcto y, dicho esto, si ya estás de alta trabajando y demás, pues no tienes que hacer absolutamente ninguna gestión más. Muchísimas gracias por la pregunta, Agustín, y bueno, evidentemente en ese sentido, pues en la medida de lo posible, decirle a la empresa, por prevención de riesgos laborales, pasar un control para que te puedan adaptar tu puesto de trabajo a esa situación y que no vuelvas a tener otra pues epicondilitis y demás, es decir, intentar evitar los movimientos repetitivos con el codo, con el hombro, perdón, y pues todos esos trabajos que puedas ir haciendo en el sentido de que evitar fuerza, evitar trabajos repetitivos y demás para no tener un nuevo episodio de epicondilitis.
Muy bien, muchísimas gracias Agustín por la pregunta y ya como siempre, pues antes de acabar con estas preguntas me quiero comentar los agradecimientos a las personas que nos lo han dado. Siempre destacamos a 3. La primera me diría Jesús Alfonso Fernández, dice: yo tengo Premium y estoy encantada, sois unos grandes profesionales y me estáis ayudando mucho en estos momentos, gracias. Om dice: muchas gracias. Y Dance Warriors dice: felicidades por vuestra labor en vuestro canal. Bien, a todos vosotros muchísimas gracias por estos agradecimientos, que son muchísimos que nos hacéis cada semana. Siempre destacamos 3. También deciros que agradecemos todas las preguntas que nos hacéis cada semana, que son cientos de preguntas. Nosotros seleccionamos siempre entre 8 y 10 preguntas cada semana, intentamos hacerlo lo más variado posible y las demás intentamos también contestarlas por escrito en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos los que preguntáis, porque ya sabéis, siempre os digo lo mismo, que preguntando también os ayudáis a otras personas, no solo a vosotros mismos, sino a otras personas que tienen esa misma duda o una duda similar y que les podemos resultar de ayuda. Aquí lo dejamos por hoy, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, con nuevos contenidos, lunes vídeo divulgativo, martes Casa de Éxito, miércoles vídeo en directo a las 5 de la tarde y viernes los contestamos a preguntas. Que tengáis un feliz fin de semana.